Hola, hola, ¿cómo están, amigas y amigos de Fuerte y Claro por la República? Bienvenidos a este su espacio. Hoy estamos miércoles 4 de marzo y venimos con información sobre lo más reciente. Ayer veníamos haciendo la cobertura del caso Lisset Marzano. Nos sorprendió a todos que la lectura final del juez la haya pospuesto para esta noche a las 9 de la noche, así que con eso vamos a ir más adelante. Pero lamentablemente el hablar de este tema ha hecho que de repente no podamos seguir tan de cerca la coyuntura. Y hay cosas que han estado pasando que sin duda guardan relación con lo que siempre procuramos defender en este programa, que son los derechos de todas las personas, sobre todo los derechos humanos. Así que hoy vamos a hablar sobre algo que ha sucedido y que tiene consternada no solo a la familia de Hugo Bustíos, sino en general a todas las personas que sabemos del caso de Daniel Urresti y en adelante con respecto a lo que pueda suceder con otros casos y como esta puede ser un mensaje muy claro sobre impunidad. La noticia reciente es que Daniel Urresti, quien estaba cumpliendo parte de su condena en el penal Castro Castro, condenado finalmente como responsable, como coautor mediato de la muerte del fotoperiodista Hugo Bustíos, ha salido en libertad tras una resolución del Tribunal Constitucional que responde a un habeas corpus presentado por su defensa y que apela a una ley aprobada por un Congreso absolutamente deslegitimado que señala que los delitos ocurridos antes de julio del 2022 prescriben. Vamos a ir un poco más a detalle sobre qué significa esto. De hecho, hoy estamos con Charmely Bustíos, quien es la hija de Hugo Bustíos y representante de su familia, que evidentemente se encuentra absolutamente indignada y consternada con lo que este fallo del Tribunal Constitucional significa. Además, porque vemos ahora a Daniel Urresti, que el 2 de marzo salió del penal y hoy, 4 de marzo, días después, ya está haciendo campaña política, feliz de la vida, como si nada hubiese sucedido, mientras que la familia de Hugo Bustíos vuelve a sentir una y otra vez el golpe de la indiferencia del Estado y de la impunidad. Incluso Urresti se ha atrevido a tener unas palabras para supuestamente reivindicar la imagen de Hugo Bustíos. Antes de conectarnos con Charmely, yo quiero hacer un breve repaso del caso porque siento que no tenemos, quizás cuando hablamos de esto en los medios, el tiempo para desarrollar y para que las personas puedan entender un poco lo que pasó. Hugo Bustíos era un fotoperiodista del medio Caretas que durante los años más violentos del país documentaba la situación y la violencia que se cometía tanto de grupos subversivos como Sendero Luminoso, como también de milicia, de la milicia, los militares y el ejército, la violencia estatal. Por eso es que se había convertido en alguien incómodo para la jerarquía militar, sobre todo en Huanta, Ayacucho, donde básicamente documentaba lo que sucedía en una de las regiones más golpeadas por este fenómeno durante el conflicto interno. En sus crónicas publicaba sobre desapariciones forzadas, hallazgos de cadáveres, fosas comunes, lo que muchos llamaron exceso de la respuesta estatal, pero que luego fue documentado en la Comisión de la Verdad y la Reconciliación como violencia ejercida por el Estado. Evidentemente, a la parte militar que estaba en Huanta durante la época de la violencia no le convenía que un fotoperiodista siguiese de cerca lo que venía sucediendo. De hecho, y esto es interesante porque figura como parte de los muchos expedientes que han tenido que ver con la muerte de Hugo Bustíos y el posterior análisis del caso, se pone un ejemplo del trabajo que hacía Bustíos. En un reportaje titulado Desaparecidos para la revista Caretas, informó del hallazgo de cuerpos de jóvenes comuneros de Pantac que habían sido detenidos por militares, vinculando directamente el asesinato a personal del cuartel con estos crímenes. También, por supuesto, que documentaba las masacres que ejecutaba Sendero Luminoso contra comunidades enteras. Hacía su trabajo,
era periodista y documentaba en tiempo real aquello que muchos años después la Comisión de la Verdad y la Reconciliación terminó por comprobar, que la violencia se ejerció también desde el Estado contra personas inocentes. Pero no solamente eso. Se trataba de un testigo incómodo para la época, sobre todo en este cuartel militar en el que terminaron sucediendo los hechos, porque documentaba atrocidades y violencia extrema. El episodio que engloba el asesinato de Hugo Bustíos es uno que no se aborda lo suficiente para recordar lo que pasó. De hecho, estuve yo leyendo un poco cómo ha sido ampliamente explicado y documentado por su esposa, Margarita Patiño, para el Centro de Documentación e Investigación del LUM, el lugar de la memoria, un testimonio que está abierto al público y que todos pueden leer, y que cuenta que la mañana de los hechos, el 24 de noviembre, mientras estaban tomando desayuno en la casa de Hugo Bustíos, se encontraba Eduardo Rojas, su esposa y otros amigos, Eduardo Rojas, periodista, y Margarita recibe una llamada que le señala que habían matado, habían asesinado a su comadre, Primitiva Jorge Ayala, y al hijo de este, Guillermo Zulca. ¿Quién era Primitiva Jorge Ayala? Era una campesina, una comunera, y que por supuesto, dentro del marco de lo que se estaba viviendo de violencia subversiva por parte de Sendero Luminoso, y además de persecución y acusaciones desde el cuartel militar, que señalaba muchas veces a personas inocentes como parte de o aliados de estos grupos subversivos, era necesario que se investigue esa muerte. Era parte de la labor periodística. Margarita narra que Hugo, conmocionado por la noticia, le dice que va a ir a cubrirlo y que pese a que la familia originalmente se niega a que esto suceda, a que esto se lleve a cabo, que él haga la cobertura, él insiste y en un primer momento se va en la moto acompañado por Eduardo Rojas, otro periodista, y su hijo, su menor hijo, que en ese momento tenía 7 años. Se dirigen hacia la casa de la víctima para tomar una serie de fotografías, pero al llegar un militar les impide el paso. Hugo, como estaba con su menor hijo, entonces decide retornar a casa y en el camino se encuentra con el comandante de la Policía Nacional que también se dirigía a investigar el crimen, por lo que decide regresar en compañía de este. Lo que narra Margarita Patiño es que nuevamente en el lugar el ejército le impide ingresar no solo a Bustíos, sino que le señalan a este comandante de la Policía Nacional que si es que insiste sobre el ingreso de los periodistas, entonces tampoco van a autorizar que la policía pueda entrar a la escena del crimen. Hugo se comunica, él ya conocía a el área militar de la zona, los comandos, era un periodista que estaba obviamente conectado, llama por teléfono al comandante del ejército, Javier Landa Dupont, para conseguir la autorización para ingresar al lugar. Como no lo logra ubicar, se dirige a la base para conversar personalmente con él. Va con Eduardo Rojas, su compañero, y va con Margarita Patiño, quien es la persona que narra luego lo que sucedió ese día. El comandante Landa lo llevó a un lado y conversaron, mientras que dice Margarita que estaban siendo observados por miembros de inteligencia que estaban vestidos de civil y ubicados en el cuartel. Landa le dice entonces que vaya y que él va a autorizar su ingreso. Luego de esto, dice Margarita, Hugo Bustíos tuvo un muy mal presentimiento, algo no le cuadraba sobre cómo se habían desarrollado los hechos, y le dice que si no regresaba en media hora, que por favor lo fuese a buscar. Hugo y Eduardo van nuevamente en camino a casa de la víctima en la moto de Hugo Bustías. Y en el camino ven pasar una patrulla de la Guardia Civil con la que tienen un muy breve intercambio. Y metros más adelante, en el pago de Erapata aparecen hombres encapuchados quienes les empiezan a disparar. Se trataba de una emboscada. Les habían tendido una trampa. Hugo es herido de gravedad y gracias a que Eduardo sobrevive al ataque y luego puede dar testimonio de esto a lo largo de las diversas etapas que ha tenido el juicio, es que asegura que le dice que huya, que corra, que quienes están disparando no son senderistas, sino son militares. Esto le dice, según Eduardo,
Hugo antes de morir. Eduardo corre y dice que siente una explosión y que cuando regresa ve el cuerpo de Hugo en el aire. Es fuerte nombrar esto porque lo que se hizo después de dispararle fue poner un explosivo en su cuerpo. De acuerdo a la versión de de Eduardo, Hugo se encontraba aún herido cuando colocaron la granada que finalmente terminó con su vida. Durante todo el proceso judicial, que duró años, gracias, les reitero, al testimonio de Hugo y a las diversas pruebas, peritajes y evidencias que se hicieron sobre el explosivo colocado, el lugar de los hechos, desde donde se hicieron los disparos, quedó plenamente establecido que la emboscada fue obra de una patrulla del ejército de la base de Castro Pampa. Y sobre esa afirmación ya es donde ingresa al debate Daniel Urresti, que pertenecía a esta base militar. ¿Quién era Urresti en ese momento? En 1988 era capitán del ejército, miembro del Estado Mayor de la base contrasubversiva de Castro Pampa, en el cargo de S2. Era quien se encargaba del área de información y de inteligencia. La primera forma en la que Urresti entra en el expediente es como parte de la estructura de mando que habría planificado esta emboscada y que luego habría autorizado asesinar a Hugo Bustíos, también a Eduardo Rojas, aunque no lo lograron. Diversos testigos y militares civiles lo identificaron con el apelativo de Capitán Arturo y lo ubicaron como el S2 de Castropampa en la época en la que ocurrieron los hechos. La Fiscalía reconstruyó que en esa base todas las decisiones que se tomaban en cuenta sobre cualquier tipo de operativo tenían que pasar por un núcleo muy reducido. El jefe de base, el S2, Daniel Urresti, y el S3. Y que en ese contexto era imposible que una emboscada como la que terminó con la vida de Hugo Bustíos se hubiera montado a espaldas de la persona encargada de inteligencia. Y no solo eso, sino que más adelante la hipótesis fiscal determinó que había sido este S2, Daniel Urresti, encargado de inteligencia, quien habría dado información supuestamente que vinculaba a Bustíos como aliado, entre comillas, de grupos subversivos. Esto porque él era la persona que se encargaba de la inteligencia. ¿Quién era la cabeza al mando responsabilizada también por el asesinato de Bustíos? Víctor Fernando Lavera Hernández, quien era jefe de la base y fue declarado culpable por el asesinato de Hugo Bustíos y tentativa de homicidio en el caso de Eduardo Rojas. Durante una serie de investigaciones posteriores, etapas del juicio, Urresti resultó absuelto, principalmente bajo el supuesto de que no se podía comprobar que él había estado partícipe el día de los hechos, en el lugar de los hechos, y que había sido quien había otorgado la información. Lo que establecía la fiscalía, lo que les comenté, que había sido Urresti en su modalidad, en su cargo de S2, quien había establecido un supuesto vínculo entre Bustíos y Sendero, o había dicho que se trataba de alguien peligroso, es decir, como quien había dado la venia, la información de que era alguien incómodo o a quien debían eliminar. La inteligencia de la base identifica a Bustíos como objetivo y el jefe político militar, Víctor Lavera Hernández, es quien en teoría autoriza neutralizarlo. ¿Qué pasó después? Entró a esta etapa posterior de absoluciones. En el 2018 es absuelto por la Sala Penal Nacional y en el 2019 es la Corte Suprema la que anula la absolución y ordena un nuevo juicio. Dentro de ese nuevo juicio entra a tallar la imagen de una persona muy importante, de una testigo clave para lo que sucedió después, Isabel Rodríguez Chipana. ¿Quién era? Era una pobladora del Pago de Erapata, quien en su declaración dice haber reconocido a Daniel Urresti. Y no solo eso. Cuenta que la mañana del 24 de noviembre, el día de los hechos, un camión militar se detiene muy cerca de su casa y reconoce a 3 de los militares que ya conocía de la base. Dentro de estos, al capitán alias Arturo, a Daniel Urresti, a quien lo identifica
y a el suboficial Centurión, y a otro militar apodado Ojos de Gato. Según lo que relató, el capitán Arturo y Centurión fueron quienes ingresaron a su vivienda, se asomaron por la ventana y desde allí ejecutaron los disparos contra la moto en la que se desplazaba Hugo Bustíos y Eduardo Rojas. Ella escucha los disparos, ve que de la moto cae Hugo Bustíos y luego ve cómo escapa Eduardo. Coincide con el testimonio que da Eduardo Rojas, quien logra sobrevivir al ataque. Los testimonios de ambos coinciden incluso en lo que ella dice que escuchó a Hugo decirle: huye, no es Sendero quien está disparando, son los militares, y coincide también en que luego escucha una fuerte explosión, la granada que se había colocado sobre el cuerpo de Hugo Bustíos, para luego verlo tirado en el suelo y a los militares retirarse. Cuando se estima que ambos testimonios coinciden, y que de hecho el testimonio no se limita a eso, sino que Isabel narra, denuncia de hecho a Urresti por el presunto delito de violación. Ella dice que como parte del disciplinamiento, del amedrentamiento y de buscar silenciarla, que no denunciara lo que había visto, lo que había testificado, dos militares que ingresaron a su vivienda y fueron quienes ejecutaron estos disparos, la habían trasladado al cuartel 2 días después de los hechos y también un poco más adelante en el mes de diciembre. Y lo que denuncia Isabel es que en esas dos oportunidades ella habría sido víctima de abuso sexual. De acuerdo con esta nueva valoración probatoria que se hizo, se estableció que Urresti había estado físicamente en el operativo, bajó del camión, se posicionó en el punto estratégico y disparó contra los periodistas, antes de que fuera otro militar el que colocara el explosivo sobre el cuerpo del fotógrafo. Es en esa lógica y en esa orden de ideas que recién en el año 2023 se le declara coautor del asesinato de Hugo Bustíos y de la tentativa de asesinato contra Eduardo Rojas, y se fija para él una pena de 12 años. Después de la condena, la defensa de Urresti ha presentado una serie de elementos para buscar apelar a la sentencia, para buscar lo que ha logrado ahorita, que es su excarcelación. ¿Y cómo lo ha conseguido? Bueno, de hecho, pese a que se rechazaron muchos de los recursos legales, se desestimaron, reafirmando la sentencia del 2023, finalmente el Tribunal Constitucional responde a un habeas corpus que está relacionado con la Ley 32.107 sobre la prescripción de los delitos de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos. Es el recurso que el TC declara fundado basándose en una ley que aprobó un Congreso sumamente deslegitimado para garantizar a las Fuerzas Armadas impunidad sobre graves delitos relacionados a crímenes de lesa humanidad. En base a esto es que el TC determina que, en concordancia con esta ley, Urresti no puede ser juzgado por estos delitos. El Estado llega tarde para esa persecución y recibe la excarcelación. Determina que prescriben, que no pueden ser perseguidos penalmente. El 2 de marzo, hace apenas unos días, abandona el penal y hoy Daniel Urresti ya está nuevamente en campaña. De hecho, tenemos algunas imágenes de lo que fue su aparición regresando a Podemos Perú, el partido del que forma parte y del que ahora pues ya nuevamente está participando como candidato. Vamos a ver cómo fue su reaparición y cómo lo recibieron, como si se tratase de todo un héroe. Regreso físicamente a Podemos Perú. Regreso nuevamente a este centro de Podemos Perú. Pero físicamente porque mentalmente nunca me fui. Estos 3 años han sido un pequeño paréntesis en mi vida política. Regreso y regreso para quedarme. Regreso para... Bien. Tenemos en la línea a Charmelí Bustíos, hija de Hugo Bustíos, que lleva muchísimos años en esta larga lucha
por obtener justicia para su padre y con quien me solidarizo desde aquí por lo que nuevamente su familia está atravesando. Charmely, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Manuela. Muchísimas gracias por el espacio y gracias por darme la oportunidad de expresarme en este momento tras la liberación de quien fue responsable del asesinato de mi padre, ¿no? Charmely, creo que es muy importante que establezcamos algo en claro. Esta escarcelación que ahora tanto Urresti como su partido y el señor José Luna Gálvez están anunciando con bombos y platillos no implica de ninguna manera declaración de inocencia. Lo único que señala es Ujú. que, basándose en esta ley, el delito por el que estaba siendo juzgado ya no puede ser considerado porque en teoría prescribe y que por eso va a ser liberado. No es una declaratoria de inocencia, como me parece que están haciendo ver algunos espacios e incluso algunos periodistas. Hay que tener muy claro lo siguiente. Eh, el señor Daniel Urresti fue sentenciado y fue hallado responsable del asesinato de mi padre. Ha sido sentenciado a 12 años de cárcel y como bien tú lo has reseñado, ha tenido ratificación de la Corte Suprema de Justicia. No perdamos el foco del caso de mi padre porque obedecen a otros intereses o cuando hacen ver o pretender hacer ver de que él es inocente. Él no es inocente. Él ha sido hallado responsable del asesinato de mi padre. De manera que en eso hay que estar bastante claros y que su liberación obedece a tecnicismos legales que básicamente han hecho prevalecer, como se dice, la prescripción del delito. Hugo Bustíos, ¿en qué contexto es asesinado? Hugo Bustíos es asesinado en un contexto de violencia, en un contexto del terrorismo, donde desaparecían personas, torturaban personas, asesinaban periodistas y había una violación sistemática de los derechos humanos. En ese contexto mi padre es asesinado, de manera que no puede calificarse como un delito común, porque había un patrón, había un método para amedrentar a la gente que estaba sometida bajo dos fuegos, tanto del ejército, tanto de las fuerzas del orden, como también del terrorismo, que era Sendero Luminoso. Ujú. Entonces, esta liberación constituye claramente una oda a la impunidad. Es totalmente ilegal e inconstitucional y constituye una afrenta hacia los familiares que no tienen 2 días, tienen décadas buscando justicia. Prácticamente te dicen a Daniel Urresti no se le dio sentenciar porque prescribió el crimen. Vaya tamaño, descaro, crueldad, cinismo de un tribunal constitucional que manifiesta eso, ¿no? O sea, te matan a tu familiar, me escondo bajo un seudónimo, evado la justicia durante 34 años, prácticamente dilato el proceso y tranquilo, no te preocupes que el sistema te va a liberar después. Con el señor Daniel Urresti hubo juicio de aproximadamente 8 años, Manuela. 8 años de juicio, entre la primera, desde que empezó, el 17 de julio del 2015, hasta que finalizó en el 2023 con 23. una sentencia hacia el señor Daniel. La primera fase del juicio fue cuando lo absolvieron, nosotros apelamos y gracias a esa apelación es que la Corte Suprema nos da la razón porque no se valoraron correctamente las pruebas y ordena un nuevo juicio. Este nuevo juicio es que finaliza el 12 de abril del 2023 con una sentencia condenatoria. Si hacemos un conteo, prácticamente son 8 años de juicio que hemos tenido. Que el señor Daniel Urresti ha tenido un debido proceso, ha tenido derecho a la defensa, ha contado no con uno, sino con un bufete de abogados. Entonces, que ahora se pretenda, por tecnicismos legales, prácticamente liberarlo, me parece una crueldad sin límites para los familiares que venimos luchando por hallar justicia. Es un irrespeto. Esto no tiene nombre. De manera pues que de verdad no se puede seguir avalando este tipo de situaciones
de un grado de inmoralidad sin precedentes en nuestro país. Te Literalmente están entiendo. haciendo lo que les da la gana en términos así claros, porque definitivamente, y no hay quien les ponga un freno. ¿Qué te está diciendo Correcto. esta sentencia del tribunal, esta liberación? Mata, no importa, que vas a salir absuelto. ¿Te imaginas, Manuel, el grado, el precedente que se siente en un país que dice vivir en un estado democrático, un estado de derecho, el mensaje que se está dando de No, es impunidad? Un gravísimo. precedente es gravísimo. O sea, como Me no lo parece. veamos desde el punto de vista del caso de únicamente de Hugo Bustíos. Mira todo lo que está pasando. Entonces, prácticamente hay que ver quiénes están aspirando también a tomar el poder de este país, quiénes están y quiénes aspiran. Entonces yo creo que es tiempo de rescatar a nuestro país de todo este lodo, de toda esta mugre, y que construyamos un país basados en los valores morales, porque de la crisis económica uno se recupera, Manuela, pero de la pérdida de valores, de la inmoralidad, a veces es como se dice, un viaje sin retorno. Y no podemos caer en ese vacío, en esa oscuridad tan grande que definitivamente nos condena como país, como nación y como ciudadanos. De verdad, es indignante lo que ha pasado y eso no tiene nombre. Bien, Charmelí. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo y creo que hacía hincapié en ese tema porque Sí. vi en las redes sociales de la esposa de Daniel Urresti y del entorno de Daniel Urresti que estaban tratando de desviar el debate, precisamente llevándolo hacia hacer creer a la población que Daniel Urresti había sido absuelto. Urresti no ha sido absuelto ni ha sido declarado inocente porque el propio TC no cuestiona aquello que determinó tanto el Poder Judicial como la Corte Suprema. Tampoco revisa los hechos, ni habla per se de los actuados o de las pruebas entregadas. Lo único que hace es basarse en argumentos técnicos, jurídicos, reales, vamos a decir, con respecto a una ley aprobada en el Congreso. ¿Qué dice esta ley? Que los delitos cometidos antes del 1 de julio del 2022 prescriben. ¿Qué quiere decir que prescriben? Que no pueden ser perseguidos penalmente. ¿Quiénes la apoyaron? Este Congreso absolutamente, repito, deslegitimado con intereses que han dejado claros a favor de quienes y para limpiar el nombre de quienes con 60 votos a favor de bancadas como Fuerza Popular y una muy importante, Podemos Perú, a la que pertenece el señor Daniel Urresti, con el voto a favor de José Luna, con quien hoy se codea y como si nada hubiese sucedido, ya está nuevamente haciendo campaña política. ¿Cómo se siente eso después de tantos años de lucha? Es una afrenta, Manuela, o sea, es una cosa que no tiene nombre. O sea, utilizar un caso de un periodista asesinado como una especie de portaaviones político es una grosería. Eso creo yo que describe claramente quién es quién, ¿no? De verdad, eso hay que verlo con claridad, no necesita lupa, está en toda su dimensión como que de ¿cómo se dice? De qué están hechos, ¿no? Eso es importante Correcto. darse cuenta, verlo con la claridad de verdad, porque no puede ser que un hecho tan doloroso como fue el asesinato de mi padre, que destruyó una familia. Mi padre tenía 38 años cuando fue asesinado, Manuela. Tenía un proyecto de vida, era cabeza de familia. Mi madre tenía 36 años, dejó 4 hijos, todos en edad escolar. Lo asesinan a mi padre y todo cambia. Nuestro proyecto de vida se vuelve pedazos, se vuelve trizas. No solamente es el asesinato, sino son las secuelas, el dolor, las implicaciones que tiene el vivir sin esa persona amada y que tú en la mañana de ese 24 desayunaste con él y a las 5 o 6 de la tarde lo estabas velando. O sea, imagínense tan solo ese escenario. No hay forma, no hay espíritu que pueda asimilar eso. Eso tranquilamente puede enloquecer a cualquiera. Pero es la fortaleza, la determinación. Y como mujer creyente, como creyentes que hemos sido,
es que nos mantenemos de pie, porque nos mueve una fuerza, que es la lucha por la verdad, por la justicia y por la memoria. Si hay algo Bien. que va siempre a sentar a nuestros familiares es la dignidad, algo que los asesinos no lo tienen, algo que los promotores, los aliados, los cómplices jamás van a conocer lo que es la dignidad, lo que es conocer realmente lo que significa la memoria, la fuerza de nuestros seres queridos, cuya dignidad es con letras grandes y cuya vergüenza va a prevalecer sobre esa gente que incentiva esto, fomenta esto con el mayor descaro del mundo y que definitivamente la gente tiene que verlo y preguntarse si eso es lo que realmente quiere para su país. Yo creo que Perú necesita ser rescatado, no podemos ser la vergüenza a nivel internacional para que de esa manera se siga aupando, se siga fomentando la impunidad con el descaro que se viene haciendo. Charmely, tengo dos preguntas finales para ti. La primera, Sí. recientemente Daniel Urresti ha hablado sobre tu padre, porque evidentemente, Ujú. al parecer ahora lo va a usar como parte de su campaña política y se ha atrevido a llamarlo un patriota. ¿Tú piensas que van a hacer esto que te estoy mencionando, esta figura de, ok, ya que ya tengo una sentencia condenatoria que me señala como asesino, porque eso es lo que señala la sentencia, lo haya responsable del asesinato de tu padre, Hugo Bustíos, ¿crees que sea capaz Daniel Urresti de usarlo ahora para su campaña como parece que está empezando a hacer? Bueno, si asesinó, si formó parte, digamos, si fue responsable del asesinato de mi padre, ¿qué se puede esperar de una persona de ese nivel, Manuel? ¿Qué se puede esperar? ¿Se puede dar crédito a lo que dice? ¿Se puede dar crédito a lo que manifiesta? Miren, mientras duró el tiempo de juicio, Daniel Urresti ha sido una de las personas más hostiles durante el proceso que duró el juicio. El primer día que empezó el juicio, que fue el 17 de julio del 2015, él vino con una portátil. Agredieron a mi madre y nos agredieron a todos los que estábamos ahí. Rompieron los afiches, nos empujaron. Hay evidencias de eso, hay registros, porque había una cobertura importante de prensa. Le gritaban al oído de mi madre que era Urresti inocente. ¿Pueden creer? O sea, una viuda que reclama justicia y un señor que viene con una portátil al estilo lumpen para agredir a los familiares que buscan justicia. ¿Puede venir algo bueno de una persona así? Creo que No. diga o deje de decir, no van a cambiar las cosas porque el daño es irreversible, Manuela. Mi padre fue asesinado porque él estuvo ahí. Entonces, de verdad, yo no puedo dar crédito a tanta perversión, a tanta maldad, a tanta crueldad, y seguiremos adelante mientras las fuerzas nos den. Sobre eso, Charmely, la familia piensa tomar acciones legales posteriores, van a apelar a Corte Internacional. ¿Cuál es un poco lo que están pensando como ruta de acción en este momento, ya que es el Estado peruano el que les ha dado la espalda? Vamos a seguir, obviamente nos esperan instancias internacionales, pero vamos a agotar aquí en el ámbito judicial peruano, porque eso es importante, porque todavía faltan pronunciamientos muy importantes como la de la tercera sala penal, es importantísimo. Si aquí se cierran las puertas, obviamente, si se cierran las puertas, pues apelaremos a instancias internacionales. Así que vamos a seguir adelante en ese sentido, ¿no? Vamos a seguir apelando y viendo hasta dónde podemos hacer para ver la posibilidad de revertir todo este proceso infame que nos está tocando vivir en este momento. Bien, Charmely, yo sé que no hay ningún mensaje para directamente Daniel Urresti que corresponda de tu parte, no hay nada que tú tengas que decirle. Todo lo que ustedes tengan para decir como familia se verá
en el ámbito penal, judicial, Así pero es. quisiera preguntarte si quieres cerrar esta entrevista con algún mensaje, sobre todo ligado a lo triste que nos deja, el sinsabor que nos deja de una justicia antojadiza que incluso con sentencias Ujú. firmes y ratificadas, como tú dijiste en tus palabras, hace lo que quiere, consigue una ley a su conveniencia y la moldea para que un TC elegido a dedo también termine por aceptarla. Eso es, creo que, Ujú. de locura. Así es. Básicamente lo que como familia pido es de verdad que no olvidemos lo que está pasando en el país, ¿no? No soy la única que está luchando por hallar justicia. Hay otros casos también que están en impunidad, como el asesinato de la periodista Melissa Alfaro durante el gobierno de Alberto Fujimori y otros casos más. Mirémonos con empatía, con humanidad. El hecho que no te haya pasado no quiere decir que no te pase. Espero que nunca les pase, porque de verdad buscar justicia en un país como el nuestro es una calamidad, es un sufrimiento sin precedentes. De manera que lo único que yo pido es que estemos claros lo que está pasando en el país, no seamos indiferentes a lo que está pasando. Nuestro país merece ser rescatado de toda esta sombra, de todo este lodo, y creo que tenemos una excelente oportunidad en el mes de abril para elegir a las nuevas autoridades y rescatar un poquito a nuestro país para que de esa manera podamos nosotros seguir adelante con un país mucho más justo, más humano y sobre todo más solidario. Bien, Charmely. Te extiendo mi agradecimiento y mi Muchas solidaridad y gracias. empatía para contigo y con toda tu familia, porque sí, creo que es importante que reiteremos que aquí no se trata de una opinión, de alguien me cae bien, no me cae bien. Así Estamos es. hablando de una persona que recibió una sentencia condenatoria que ahora, de manera conveniente, a puertas de la campaña política, entonces encuentra un aval en el Tribunal Constitucional que de la noche a la mañana determina que todo lo actuado, que todo lo investigado no vale nada, porque en el ámbito penal unos congresistas decidieron que los delitos de lesa humanidad podían prescribir cuando eso es absurdo. Gracias, Charmely. Gracias a ti, Manuela, por el espacio, por la preocupación y ocupación, porque se agradece estos espacios para uno poder levantar la voz. Muchísimas gracias a ti, a todo tu equipo y a la República, que siempre esté pie a pie con los familiares y atento a lo que suceda al país. Un abrazo fraterno para cada uno de ustedes. Gracias, Charmely. Seguimos con ustedes. Bien, y sí, creo que es necesario que hablemos y que pongamos en contexto de una manera un poco medio rápida, como lo hemos hecho acá, pero que se hable sobre cuáles son los hechos por los que Daniel Urresti estaba en cárcel, en la cárcel. ¿Cuál era la condena que estaba pagando? ¿De qué estaba siendo acusado? Ahora que antojadizamente parece que fuera un héroe y que hubiese sido una víctima de las circunstancias que injustamente estuvo pagando prisión. No fue así. Urresti fue condenado y la Corte Suprema ratificó esa condena. Lo señaló como coautor del asesinato de un periodista que, como hemos explicado o tratado de explicar al inicio de este programa y en el desarrollo, era incómodo para la época en la que le tocaba ejercer su labor. Era un periodista que, por un lado, documentaba las masacres y la violencia, la brutal violencia que ejercía el grupo terrorista Sendero Luminoso, cómo atacaba comunidades enteras, cómo arrasaba con todo a su paso, pero también era un periodista que documentaba lo que dije al inicio, la labor que tuvo el Estado y los crímenes de lesa humanidad que también cometió contra poblaciones enteras y contra personas que luego se determinó eran inocentes. Dentro de ese margen de hechos estaba un periodista joven que tenía una familia, Hugo Bustíos, y que un día, como cualquier otro, fue a cumplir con su labor. Ya expliqué un poco cuál fue la sucesión de hechos,
Le dijeron inicialmente que no vaya a cubrir, pero él insistió, como hacemos absolutamente todos los periodistas, no, insisto, no me van a cerrar la puerta, voy a ver por dónde entrar, y fue emboscado. Se determinó en el plano judicial que la trampa sí fue tendida por un cuartel militar y que hubo responsabilidades penales de las cabezas de ese cuartel, que todo lo que se decidía al interior de ese cuartel pasaba por tres personas. Dentro de esas, Daniel Urresti, quien en ese momento estaba en Huanta y era parte, de hecho era el responsable de la inteligencia de este cuartel. Después de ser absuelto, después del proceso de la familia y después del testimonio clave de Isabel Rodríguez Chipana, finalmente Daniel Urresti fue condenado por el asesinato de Hugo Bustíos. Y aquí hay algo importante que también pasa un poco por agua tibia, y es esta denuncia grave que hizo esta mujer campesina y comunera Isabel Chipana, que dice que luego de haber presenciado los hechos, de ver cómo estos dos militares, a quienes luego reconoció, ingresaron a su casa y fueron quienes ejecutaron los disparos para que luego viniera otro militar y de la manera más cruel le pusiera una granada al cuerpo de esta persona que ya yacía en el suelo, que luego de haber presenciado todo eso, haber sido obligada a presenciar ese nivel de violencia, ella dice que fue silenciada, amedrentada, también con violencia sexual. El caso se archivó. La defensa ha apelado, ha buscado, mediante una serie de herramientas, que se reabra, pero el caso se archivó. Un caso en el que Isabel Rodríguez denunciaba que para evitar que hable fue trasladada a este cuartel donde habría sido abusada solo días después de los hechos y luego en el mes de diciembre. Esas denuncias no fueron escuchadas, el testimonio de Isabel Rodríguez tampoco fue escuchado en ese plano. Sin embargo, sus palabras y su testimonio, que sí tenía concordancia con lo que determinó Eduardo Rojas, el sobreviviente a este atentado, esa concordancia en el testimonio de ambos y las pruebas posteriores que se realizaron terminaron por establecer que Daniel Urresti tenía responsabilidad en este asesinato. Por eso, reiteramos, no parece correcto, no parece justo, no parece empático, pero tampoco apegado a la verdad o a los hechos, señalar que Daniel Urresti es inocente, porque lo que se ha establecido, según el TC, es en materia técnica, jurídica, pero no es que el TC haya reexaminado lo que ya estaba establecido por el Poder Judicial y por la Corte Suprema. No lo pone en duda, no revisa los actuados, no revisa la sentencia, simplemente aplica esta ley que aprobó el Congreso, en la que determina que delitos previos al 2022 de lesa humanidad prescriben. Festín de impunidad con el que ahora se ha visto beneficiado este candidato, que ya está haciendo campaña política y que, de hecho, como yo le decía a Charmelí, pues resulta bastante cruel, inhumano, que incluso al parecer va a empezar a usar el nombre de Hugo Bustíos como parte de esa campaña, ahora que lo llama un patriota y que empieza a hablar de él de una manera en la que trata de deslindarse de los hechos y de establecer lo que ha sido siempre su hipótesis, que fue juzgado sin que hayan pruebas determinantes para su condena y que simplemente fue encarcelado por una persecución ideológica. Eso es lo que Daniel Urresti ha sostenido todo el tiempo. Hemos escuchado ya a Charmelí, que ha señalado, hija de Hugo Bustíos, que no van a rendirse a pesar de esta cachetada que les está dando el Tribunal Constitucional, que no van a rendirse en el plano nacional, pero tampoco en el internacional, que si tienen que apelar a instancias internacionales, lo van a hacer. Bien, vamos a cerrar hablando brevemente sobre algo que está convocado para mañana. Se ha hablado sobre un paro nacional
Nuevamente, que responde a un pedido de los gremios de transportes, un pedido no atendido de los gremios de transportes, que señalan que siguen siendo víctimas principales de las extorsiones, el sicariato y los asesinatos. Tenemos en la línea a Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas. Señor Julio, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, señorita Manuela Camacho. A sus órdenes. Bien, señor Julio, mi primera pregunta, porque lo estaba leyendo en algunos medios y no me quedaba del todo claro. ¿Se trata de un apagado de motores simbólicos o es una convocatoria a que hay líneas que no van a salir a transitar el día de mañana? Justamente estamos en toda esta coordinación para el día de mañana. Si se va a hacer una movilización desde las 6 de la mañana, 5 de la mañana, o a las 10 de la mañana vamos a salir, ya que hay una coordinación con todos los distintos gremios de transporte y también con las otras organizaciones que están también igualmente sumándose para el día de mañana. Seguramente en el transcurrir de la tarde vamos a tener esa reunión para poder hacer llegar a todos los peruanos Lima Metropolitana cómo se va a conllevar el día de mañana esta movilización o este apagado de motores o un paro. Pero más que nada debe ser una movilización porque ya estamos cansados con los asesinatos que diario, el día de ayer también un compañero transportista, un hermano, ha sido también en la combi, ha sido también afectado por el sicariato y la extorsión. Correcto, señor Campos. Sí, yo se lo preguntaba porque, claro, la ciudadanía, creo que a lo largo de todo este tiempo, desde que inició octubre del 2024, ha respaldado los paros, ¿no? Muchas veces incluso cuando la prensa ha tratado de tener declaraciones de los transeúntes o de quienes usan el transporte público en contra, la mayoría respalda y apoya, pero trata como que de organizarse, ¿no? De saber para poder pedir un poco de permiso en el trabajo, porque el grueso de la población utiliza el transporte público. Creo que también es por eso que respaldan esta medida y que estamos cansados, ¿no? De ver cuántos paros llevan a lo largo de estos años ustedes como gremios y no se ha hecho nada. No, al contrario, es el mismo continuismo desde que asumió la presidencia la señora Dina Boluarte, Gerí, ahora Balcázar, que no va a cambiar. Eso lo sabemos perfectamente. Quienes lo van a seguir sosteniendo son los partidos políticos que quieren de nuevo ser reelegidos con todos sus candidatos, 89 candidatos que están en las diferentes partidos políticos que quieren de nuevo la reelección. Y de ello hay un psicosocial que van a decir que yo soy el Salvador o la Salvadora para que en las próximas elecciones 2026, el 12 de abril, sean de nuevo elegidos y eso se rechaza contundentemente. No podemos nosotros aceptar lo que hoy día estamos viviendo por estos partidos políticos que están en el Ejecutivo y en el Legislativo y que nunca más podemos votar por estos partidos políticos que siguen estando en el gobierno, en el Ejecutivo y en el Legislativo y que la población debe rechazar contundentemente en estas próximas elecciones y no estar de nuevo en un psicosocial en lo que hoy día siguen los asesinatos, siguen sacando leyes, más de 240 leyes aprobadas por este legislativo, por estos congresistas, y dicen que le demos una nueva oportunidad. ¿Qué oportunidad? Más de 5 años que han sacado leyes pro crímenes en contra de la población y a la actualidad que ellos no tienen esa voluntad de poder derogar todas estas leyes. Antes de ser reelegidos, de estar de nuevo en la campaña, ¿por qué? Ellos no dicen, ¿sabes qué? Deroguemos todas estas leyes, de estas 12 leyes pro crímenes. No tienen esa voluntad ni tampoco desean, porque con ello se siguen blindando y también siguen blindando a todos sus líderes políticos que hoy día quieren ser reelegidos. Correcto, señor Julio. Una pregunta, bueno, porque el tiempo nos ha ganado un poco. El señor José Gerí, expresidente, había hecho dentro de sus tantas promesas una promulgación, una propuesta de ley, la ley 32490, que dentro de todo podía resultar un pequeño alivio o alguna forma de apoyo para las familias de los transportistas que habían sido víctimas de extorsión y que habían terminado siendo asesinados.
asesinados. Era una ley que promovía una serie de indemnizaciones para las familias de los transportistas asesinados por este fenómeno. ¿Qué va a pasar con esa ley? Ustedes han estado en conversaciones ahora con el nuevo gobierno. ¿Ellos van a tomar en cuenta esta promesa que se les había hecho? ¿Saben algo sobre eso? Bueno, nosotros rechazamos contundentemente esta ley, porque lo único que va a favorecer es a las empresas, no a los conductores directamente, ni a los familiares directamente. Con 200 soles o 300 soles, un hogar va a poder sobrevivir, van a devolver la vida de un conductor a un jefe de No. familia que hoy día ya no está. Esta ley es solamente populista, así como todas estas leyes que solamente han hecho daño a nuestra población. Y lo único que está blindando o lo que quieren hacer es proteger a las empresas. Las empresas hoy en día no están extorsionadas. Los que estamos extorsionados son los conductores que nos siguen asesinando, nos siguen matando. Y nosotros estamos día a día cansados de todo ello. Es por eso que el mensaje es claro. El año pasado era que se vayan todos. El mensaje de este año 2026 es que no votemos por estos partidos políticos y nunca más estos 89 congresistas que quieren de nuevo ser reelegidos, que no sean y que no votemos por ellos. Eso es lo que hoy día necesita la población y la tranquilidad, y busquemos nuevas alternativas, nuevos candidatos que crean y que se digan, que se comprometan por la población y que sean por convicción, no por un ego personal, porque no podemos seguir esperando más el tiempo, porque no podemos seguir con esta demagogia, con este populismo que nos hace mucho daño y que también, y de igual manera, los transportistas, como las amas de casa, los emprendedores, que son más del 80%, seguimos pasando esta penuria que hoy en día el gas GNB, no hay una tubería que para que lo puedan abastecer. Hoy está carísimo el GNB, no hay GNB, Correcto. los combustibles están por las nubes, la gasolina ha subido, antes costaba 13 soles, ahorita están vendiéndolo a 18 soles. Entonces el taxista, el colectivero, ¿qué va a hacer durante estos 15 días? Solamente en una sobrevivencia. Y la ATU y la SUTRAN, de igual manera, saliendo a las calles a llevarse los carros de los llamados informales. Eso no es posible. Quien está haciendo todo esto, ese daño, es el mismo Estado, con todas sus leyes, en contra de la población. Son entes recaudadores, no son entes fiscalizadores para organizar y para poder dar autorizaciones, no solamente al sector de transporte, sino a todos los sectores. Ese es el mensaje claro y concreto de todos los sectores que hoy día estamos viviendo el 80% de mal llamados informales, que es el sostenimiento de la economía de nuestro país. Y eso nosotros rechazamos contundentemente. Nosotros queremos paz, tranquilidad y que la vida se respete y que no sea negociado. Bien, señor Julio, ¿cómo vamos a poder hacer los ciudadanos para poder saber a qué hora y a través de qué vía o qué canales de repente se va a anunciar si las líneas de transporte van a circular mañana para que las personas puedan organizarse con miras a llegar al trabajo, a los estudios? ¿A qué hora más o menos considera usted que van a tomar la decisión como gremio o de qué depende? Imagino que es porque son muchos los gremios que tienen que coordinar para ver cuál es la acción que se va a tomar, si es simbólica o si va a haber realmente un paro que implique que no circulen líneas. Creo que a las 8 de la noche debemos de ya tener algo claro, concreto, porque a las 6:30, 7 de la noche estamos reuniéndonos virtualmente todos los gremios para poder ver y hacer un consenso y de esa manera no perjudicar a los miles y miles de trabajadores y a los miles y miles de estudiantes que se movilizan con nuestras unidades. Y tampoco no le podemos perjudicar a todos los peruanos en Lima Metropolitana que se movilizan y sabemos perfectamente que ellos, tan igual como nosotros, siguen viviendo con este miedo. Sí, así es. Muchísimas gracias, señor Julio Campos. Ha sido pues dirigente de uno de los gremios de transporte con quien tuvimos una breve conexión. Y sí, efectivamente, los ciudadanos están cansados de la inseguridad y están cansados de que cualquier tipo de actividad que implique salir a la ciudad, una ciudad hostil y violenta, pueda significar que te arrebaten la vida.
En ese sentido, han desarrollado empatía, casi desde todos los sectores, la mayoría de las personas, empatía con el gremio de transportes, que ha sido uno de los más afectados a lo largo de estos años, desde el 2024, con una sola consigna: déjennos trabajar, garantícenos seguridad para que no nos maten, no nos extorsionen, para que un día en el que vamos a pedir a buscar el pan para nuestras familias no signifique que pueda ser nuestro último día de vida. Y en línea con eso, las personas que utilizan el transporte público y que ahora saben que también subirte a una línea de transporte público puede implicar que también seas atravesado por la muerte. Esa es la situación en la que estamos. Esa es la situación que los gremios de transporte vienen demandando hace muchísimo tiempo. Así que, bueno, lo que corresponde es solidarizarnos con esto, pero no solo eso, sino exigir y demandar, ahora que hay también un nuevo gobierno que va a estar de manera transitoria, que por favor reciba a los transportistas y preparen lo que tengan que preparar con miras hacia el gobierno que va a asumir democráticamente. ¿Cómo va a ser la respuesta que van a otorgarles a tantos pedidos desatendidos que solamente exigen seguridad? Vamos cerrando y con eso nos despedimos. No nos alcanza el tiempo para leer comentarios, pero ya nos reencontramos aquí mañana a la misma hora por el mismo streaming. Nos vemos mañana aquí en Fuerte y Claro. Chao, chao.